Bueno, vamos a seguir con el capítulo 2, que es Derecho Natural y Positivismo Jurídico. El positivismo jurídico supone la ruptura entre el ser ideal y la reivindicación a ultranza de lo real y sus leyes. Es el triunfo de las ciencias de la naturaleza y sus supuestos epistemológicos. Cree resolver todos los problemas jurídicos a base del derecho positivo por medios puramente intelectuales y sin recurrir a criterios de valor. Los postulados que tienen A. Pesa sobre el juez la prohibición de crear derecho. B. El juez no puede negarse a fallar. Y C. La ley carece de lagunas, no encierra contradicciones, es completa y clara. El tema del cognitivismo y el no cognitivismo. Así, para algunos, la fuente última del conocimiento de Dios, según el naturalismo teológico, para otros la fuente radical del conocimiento es el ser de las cosas, el naturalismo metafísico. El positivismo jurídico está asociado a la tesis no cognitivista. Los clásicos del naturalismo jurídico. Aristóteles. Decía Aristóteles fue una continuación de Sófocles. Hay una continuación y las conclusiones a las que arribo son: A. No hay leyes, sino que junto a estas está la ley común. B. Se clasifica la ley particular en escrita y no escrita. C. Menciona a la naturaleza como sinónimo de lo común, es decir, de lo universal. Y D. Se reitera que esa ley común es capaz de proporcionar criterios de justicia objetiva, desde los cuales se puede someter a la crítica a la ley más que deviene injusta e injusta. De lo expuesto fluye la superioridad de la ley común respecto a la positiva. F. Para Aristóteles es posible establecer desde la vía de la naturaleza una instancia o juicio crítico. Si la ley escrita es contraria al hecho. Hay que aplicar, además de la ley común, los argumentos de la equidad. Seguimos con Cicerón. Este precisa que en primer lugar hemos de explicar la naturaleza del derecho, deduciéndola de la naturaleza del hombre, de modo que recién en un estado subsiguiente y teniendo en cuenta lo anterior, hemos de considerar las leyes que deben regir en las ciudades. Precisa que la naturaleza de lo que habla es la del hombre. La libertad en la persona es fundamental y eso marca una diferencia decisiva cuando alude a la naturaleza, porque es la del hombre libre, esto es, de quien tiene una estructura básica que se desarrollan de maneras muy diferentes en razón de múltiples factores. Uno de ellos es el libre albedrío. Por ello, el desarrollo de las ciencias naturales de las personas puede variar según el lugar y la época en que vive, el apoyo, etc. El derecho debe plantearse desde la justicia y para tal fin hay que tomar como punto de partida la ley, pues esta es el principio del derecho. La ley es la razón fundamental, incita en la naturaleza que ordena lo que hay que hacer y prohíbe lo contrario. Se trata de la esencia de la naturaleza humana, el criterio racional del hombre prudente, la ley de lo justo e injusto. Un hombre debe obrar bien, no porque si actúa en sentido contrario puede sufrir un castigo, sino por obrar bien, por obrar mal, porque obrar mal es malo en sí mismo. Y es claro, obrar mal es obrar en contra de la naturaleza del hombre. Es contra de la ley natural. Avanzamos a la otra postura, el positivismo jurídico. Encontramos aquí a Callicles respecto a las leyes como que son obra de los más débiles y del mayor número. No han tenido en cuenta más que a sí mismo y a sus intereses y no aprueban ni condenan nada, sino que en esta única
mira. Sin embargo, la naturaleza demuestra que es justo que el que más vale más tenga más que otro, que vale menos, y el más fuerte que tenga más que el más débil. En Cálicles se observa con claridad que el concepto de naturaleza que se defiende es meramente físico, prima la ley del más fuerte, predominan las pasiones por sobre lo racional y la consecuente ausencia de todo dominio de sí mismo. Seguidamente encontramos a otro expositor del positivismo jurídico que es Hobbes, que abraza el individualismo, corriente filosófica que requería distinguir cada uno de los elementos de la totalidad social, de la realidad social, separarlos, analizarlos y finalmente recomponerlos en el todo social a través de la suscripción de un pacto que establezca los derechos y deberes de los ciudadanos y de las autoridades. Propone la tesis individualista de la asocialidad humana, la que debe necesariamente derivar en la firma del pacto social. Antes del contrato social, las personas viven en un estado de naturaleza en el que los individuos actúan aislados entre sí. En este estado tan solo existe el derecho de la naturaleza, que es el jus naturale, y consiste en la libertad que tiene cada uno de usar su propio poder como lo desee, para la preservación de su propia naturaleza. El derecho natural es la libertad de hacer lo que a cada quien le venga en ganas, defendiendo el poder que de hecho ostente con la sola finalidad de preservar su naturaleza. El estado de naturaleza no es un estadio en el que reina la justicia. Cada uno trata de salvaguardar su vida. Para salir de esa situación es necesario suscribir un contrato social entre los ciudadanos y autoridades. El modelo hobbesiano sacrifica la libertad individual a la fuerza de un poder soberano que instituirá el orden y la paz. En suma, un Dios mortal, imagen sobre la tierra del soberano omnipotente del reino de los cielos. Él solo conservará su derecho natural, derecho ilimitado, de suerte que frente al soberano los sujetos están desarmados. Han abdicado todo derecho de resistencia. El soberano proporcionará la ley positiva. Es el fundador del positivismo jurídico contemporáneo. Decía, mi derecho es una libertad que la ley me deja de hacer cualquier cosa que no me prohíba y de dejar de hacer cualquier cosa que no me ordene. Avanzando en la historia, llegamos al siglo XX y encontramos al nacionalsocialismo, que proponía leyes eugenésicas. Eso lo encontramos en las primeras décadas del siglo XX. Está bien explicitado en el artículo 86 de nuestro Código Penal en relación al aborto de mujeres idiotas. Decía Eberhard, decía que el derecho natural no quiere interferir la idea del derecho de la razón común a todos los hombres o de la esencia común humana, sino de la sangre. La noción de naturaleza no reposa en una esencia común de los hombres, sino en un aspecto meramente accidental, en este caso, la raza. Bueno, después encontramos el escepticismo ético, con sus expositores Kelsen y Bullihin. Es una crítica a la teoría del derecho natural. Dicen que hay una imposibilidad de un conocimiento objetivo de la realidad, es decir, el descreimiento de que las fuerzas de la razón puedan llevar a cabo tal empresa. Bullihin expone el importante desarrollo de las tesis naturalistas y considera que si bien ellas no resisten las críticas y reconoce que no obstante ese movimiento
ha contribuido a obligar al positivismo jurídico a revisar algunas cuestiones. O sea, coincide con el justnaturalismo. A partir de esa revisión surgieron nuevas propuestas como el positivismo conceptual de Nino, que se asienta sobre dos afirmaciones básicas. La primera es la existencia de normas universalmente básicas, válidas, cognoscibles, que suministran criterios para la justicia de la vida social. Segundo es el reconocimiento de que un sistema normativo que desconoce, estamos hablando del positivismo, que desconoce tales normas universalmente válidas que puedan alcanzar el título de derecho. Defiende el positivismo jurídico en sentido estricto y cuya nota es el escepticismo ético. Para el escepticismo ético no es posible identificar un sistema normativo justo y universalmente válido. Dice que el positivismo es un sistema cerrado, completo, sin lagunas, que necesita del derecho natural. El escepticismo del autor es muy neto cuando añade que si bien no es posible conocer la realidad de las cosas, ello no implica que desde ciertas creencias subjetivas se pueda someter a crítica el ordenamiento jurídico, exigiéndole la incorporación de diferentes valores. No son susceptibles de control racional. Esto lo conecta con Kelsen, que dice que el problema de los valores es en primer lugar un problema de conflicto de valores, y este problema no puede resolverse mediante el conocimiento racional. Las respuestas a estas preguntas es un juicio de valor determinado por factores emocionales y por tanto subjetivo de por sí, válido únicamente para el sujeto que juzga y en consecuencia relativo. Y ahí surge el tercer camino. Cuando se produce la tensión entre el justnaturalismo y el positivismo jurídico, surge el tercer camino. Durante la Segunda Guerra Mundial, el fin de la Segunda Guerra Mundial, se produce un quiebre del pensamiento filosófico occidental. Hay una desconfianza de la polémica entre las teorías del derecho natural y el positivismo jurídico, y surge el tercer camino. Las causas: se siguió desconfiando de la existencia de normas universales, también de que el derecho solo fuera ley positiva, pues siempre existe la posibilidad de que legisladores dicten normas injustas. Lombard dice que el tercer camino no ha modificado nada, pues no puede tan solo ser una mezcla entre ambos istmos. Afirma que ambas posturas no son contrarias sino contradictorias. Ascribe a un justnaturalismo que lo llama jurídico y dice que cree en un derecho inmutable y universal, innegable y evidente, que también cree que las exigencias jurídico-sociales pueden ser diferentes en las distintas épocas y países. Reconoce la existencia de un derecho positivo, considera que no hace falta ni se puede abdicar de unos principios inmutables y universales, y estima que ese derecho natural no puede contestar con fórmulas los referidos principios inmutables y universales. Se da cuenta que no todo el contenido del derecho y de la ley positiva está en merced del beneplácito o descreimiento del legislador. Los textos precedentes explican que se está ante una nueva tesis, nueva solamente en la manera de exponerla.